Creo que no os descubriría nada nuevo si os digo que la frontera entre lo físico y lo digital está desapareciendo. Lo que no tengo exactamente claro es que todos seamos conscientes de que nos encontramos ante un nuevo mundo, un nuevo medio que va a cambiar la forma con la que interactuamos con el mundo. Realidad virtual, realidad aumentada o ahora su evolución, la computación espacial en sinergia con la inteligencia artificial. No sé hasta qué punto estáis familiarizados con todo esto, pero son tecnologías con las que me llevo ya dedicando y pegando más de 10 años. Tecnologías que cuando se aplican correctamente, no solamente nos permiten disfrutar, divertirnos o formarnos de manera puntual, sino que van a transformar nuestras vidas y aumentar nuestras capacidades humanas. Lo que estamos viviendo a día de hoy es apasionante, aunque quizás no lo percibáis. Hemos pasado de una computación personal con nuestro ordenador fijo a una computación móvil, con el móvil que todos llevamos en el bolsillo, y estamos migrando ahora hacia una era de la computación que se denomina computación espacial. Es una computación que se articula a día de hoy con unas gafas, todavía un poco grandes, que se van a ir reduciendo poco a poco, y que al final puntualmente acabarán terminando siendo unas lentillas. Una tecnología que, como nuestro cerebro, dispone de una serie de sensores que van registrando la información que tenemos alrededor y nos la presentan a nuestros sentidos en todos los formatos, a través de la vista, del oído, del olfato o incluso del tacto. Si la inteligencia artificial aspira a replicar la inteligencia humana o incluso superarla, la computación espacial son los ojos y los oídos de la inteligencia artificial. Es el puente definitivo, el puente natural entre lo digital y lo físico. Porque ahora el contenido va a traspasar la pantalla y se va a integrar con nosotros, y con lo cual no vamos a tener ya una distinción entre mundo digital y mundo físico. Todo va a quedar integrado. Y todo esto, en sinergia con la inteligencia artificial, va a permitir que sea el medio perfecto para aumentar nuestras capacidades humanas. Y aunque parezca mentira, no os vengo a hablar solamente de tecnología per se, sino a compartir una reflexión. Si nos encontramos en un mundo en el que estamos aumentando nuestras capacidades a través de la tecnología, ¿qué significa ser humano? Y si abordamos estos cambios, ya sea poco a poco o de manera más radical, ¿vamos a perder nuestra esencia? Sea como sea, lo que quería es hacer como una especie de evolución o una transición segura a través del cambio. Y para hablar acerca del cambio, dejadme que os cuente una pequeña historia. Según la mitología griega, Teseo, desde Atenas, partió hasta Creta para allí enfrentarse con el Minotauro. Se enfrentó con el Minotauro y salió triunfante. Regresó a Atenas y allí los atenienses, en conmemoración un poco a su hazaña, pues decidieron conservar el barco de Teseo en el puerto. Con el paso del tiempo, el barco de Teseo se empezó a estropear y empezaron a ir cambiando cada una de las piezas de este barco. Reemplazaban las piezas originales por piezas totalmente nuevas. Hasta un punto en el que todas las piezas del barco habían sido reemplazadas. Y entonces, los pensadores y filósofos de la época se plantearon la siguiente reflexión. Dijeron: ostras, si el barco de Teseo de repente tiene todas las piezas nuevas, ¿sigue siendo el barco de Teseo o es otro barco distinto? Y si ha perdido la esencia, ya no es el barco de Teseo, ¿en qué momento la perdió? Entonces nosotros, en relación con esta reflexión, nos podríamos también plantear, si como seres humanos vamos incorporando cambios tecnológicos que nos permiten aumentar nuestras capacidades humanas, ¿en qué momento vamos a perder nuestra esencia? Y os quería hacer, hablando de capacidades humanas, os quería hacer una pregunta a vosotros, a todos los que estáis aquí y quien nos esté escuchando. Si tuvierais la capacidad de potenciar o aumentar cualquiera de vuestras capacidades humanas, ¿qué preferencia tendríais? ¿Qué quisierais potenciar o aumentar? Quizás optaríais por la percepción sensorial, percibir el mundo de manera mucho más potente, aumentada, con información adicional, o optaríais quizás por un tema más de autonomía, quizás para vosotros, para alguien más cercano, querido, o iríais por la parte de la empatía quizás, no sé si para vosotros o para toda la sociedad, o quizás optaríais por la parte de la conexión humana, de la comunicación. O por último, podríais ir en las habilidades cognitivas, que es el área más cercana a la inteligencia artificial.
Sea como fuere, cada uno de vosotros y vosotras tendrá vuestra preferencia, pero sería muy bueno que esta preferencia que tengáis se pudiera reevaluar conociendo las oportunidades que tecnologías como la computación espacial nos trae y nos va a traer para aumentar las capacidades humanas. Así, en la percepción sensorial, vamos a ser capaces de tener información audiovisual en tiempo real, contextual a nuestro espacio y a nosotros mismos. Esto nos va a permitir tener una especie como de asistente que nos va acompañando en nuestras tareas cotidianas para aprender cosas nuevas, como si vamos por la calle a nivel de GPS que nos vaya indicando, o si incluso queremos tener algún tipo de meditación guiada o ir a un país y que tengamos un guía turístico que nos vaya siguiendo. Pero es que, además, aquellas personas que, por ejemplo, no están valorando las cosas, se pueden plantear cosas que son realmente interesantes. En el caso de la autonomía, para quien se haya planteado la autonomía es realmente interesante. Este asistente que estamos planteando e integrando en nuestro día a día, vamos a hacernos de por sí más autónomos. Y además, esta autonomía nos va a permitir que, si eliminamos los sesgos de los algoritmos que subyacen, nos van a permitir tomar decisiones en tiempo real más rápidas y más eficientes. Incluso aquellas personas que no ven o no pueden oír, como van a tener información en tiempo real de todo el entorno, van a poder ver y oír de una manera distinta. Es decir, van a poder ver y oír, con lo cual van a ser también más autónomos. O incluso la gente que recibe teleasistencia por cualquier tipo de necesidad, van a poder disponer de una teleasistencia mucho más humana, porque en vez de realizarla a través del teléfono o de pantallas, la van a hacer a través de avatares hiperrealistas o presencias holográficas que les va a permitir pues, tener esa conexión infinitamente más humana. Para quien haya pensado, haya valorado que pretende aumentar la parte de la conexión humana, de la comunicación, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta tecnología lo que permite es eliminar directamente las distancias. Nos va a permitir coger y, si no tenemos la capacidad de tener una reunión presencial, que sería lo ideal, y lo tenemos que hacer de manera remota, vamos a poder tener una conexión infinitamente más humana a través de avatares hiperrealistas, que son clones nuestros, y además en tiempo real están registrando todas las microexpresiones de nuestra cara para que incluso la comunicación no verbal sea plena. Pero es que además vamos a tener la posibilidad, que estamos ya muy cerquita, de tener una traducción simultánea de todos los idiomas del planeta Tierra, en tiempo real, audiovisual, en nuestros sentidos. Y además, incluyendo también en el lenguaje de signos, donde también nos vamos a poder comunicar sin ningún tipo de problema. Esto, de alguna manera, supone una superación de las barreras que quedaban reflejadas en la Torre de Babel. Fijaos como incluso en el barco de Teseo, vamos incorporando nuevas herramientas y nuevos cambios a lo largo de nuestra evolución. Por lo que respecta a la parte de la empatía, ya Chris Milk tuvo un par de charlas TED espectaculares, donde decía que la realidad virtual es la máquina definitiva de la empatía. Y es cierto que es una tecnología que, si nos permite, a través de unas gafas, visualizar o experimentar cualquier tipo de tradición o experiencia, puede formar parte como si fuese un puente entre culturas. Con lo cual es cierto que podemos ver pues, tradiciones, visiones, historias de otra cultura, o incluso ponernos en los pies de otra persona o de otro género. También nos debería permitir esta conexión junto con la empatía, la posibilidad de incluso de colaborar mejor. Y por último, en cuanto a capacidades humanas, si alguien ha pensado en torno a las habilidades cognitivas, que es lo más cercano a la inteligencia artificial, de primeras tengamos en cuenta que nos encontramos, y está demostrado científica y empíricamente, ante el medio más emocional que existe. Y las emociones son pegamento para el cerebro, con lo cual cualquier disciplina que pretenda transformar o emitir su mensaje y que ese mensaje sea muy memorable, debería utilizar este medio para realizarlo. Entonces, esto es muy relevante. Pero es que además, desde el punto de vista de la memoria, si queremos potenciar o ampliar nuestra memoria, lo vamos a poder hacer,
porque disponemos de un dispositivo que está en tiempo real registrando lo que hacemos, solamente cuando nosotros queramos, y que nos va incluso no solamente a ampliar la memoria, sino darnos información adicional para optimizar lo que estamos realizando. Incluso si queremos ser más productivos, podríamos plantear que directamente tener multipantallas digitales, sin necesidad de que sean físicas, de ultra definición, y para determinadas tareas que sean multitarea, las poderlas hacer y ser, como decía, más productivos. Y ya no os hablo del entretenimiento, porque ¿quién no se ha planteado o ha pensado el poder asistir a un concierto o a un evento deportivo, no solamente como si estuviera allí en el evento, sino como si estuviera allí en el mejor sitio posible y en primera persona? Y esta va a ser la nueva categoría que va a entrar en el mundo del consumidor muy fuerte. Sea como sea, lo que se da es una especie como de vinculación e intersección muy fuerte entre, primero, el cambio que inherentemente estas tecnologías transformadoras traen a nuestras vidas, las oportunidades que de por sí las tecnologías traen, pero necesitamos preservar nuestra identidad humana. Y es precisamente en esa intersección entre el cambio, la oportunidad y la identidad donde está el humano aumentado. Y sobre esto debemos debatir, al igual que los pensadores atenienses debatieron sobre la identidad del barco de Teseo, nosotros debemos debatir sobre la identidad humana. Una identidad humana basada en aspectos como las emociones, la empatía, que son casi exclusivamente humanos. Y el tema es que este debate lo debemos hacer de un modo radicalmente distinto a cómo se están haciendo los debates a día de hoy en la sociedad. Por un lado, tenemos que identificar los riesgos y las consecuencias, y afrontar los riesgos que esas posibles consecuencias nos pueden traer. Pero lo que no podemos hacer es cortar los beneficios de raíz por el mero hecho de que exista algún riesgo que nos genere temor. Está demostrado científicamente que cualquier tipo de aspecto catastrofista, negativo o cortoplacista capta mucho más la atención de nuestro cerebro que algo que es positivo, optimista y largoplacista. Y aunque lo entendamos, no podemos caer en la típica distopía gratuita y mucho menos en una trampa del pesimismo que nos atrape y que no nos permita avanzar. Pero es que, además, adicionalmente a todo esto, no podemos caer en otro de los principales males de la sociedad, que creo que vais a estar bastante de acuerdo, que es la polarización. En ciencia y en entornos sanos está demostrado que la diversidad de opinión lo que hace es mejorar, aportar valor y enriquecer. Pero actualmente en la sociedad, y ya no os digo en la política, la polarización está a la orden del día y no nos lo podemos permitir. Tenemos que tener un debate sano y honesto en torno a cómo supervisar estas tecnologías, cómo hacer regulaciones que sean coherentes, no burocráticas, o cómo incluso alinearnos con lo que serían los algoritmos. Y sea como lo hagamos, en estas tecnologías tan transformadoras tenemos que ir de la mano tanto la perspectiva tecnológica como la perspectiva humana. Entonces, si tenemos un debate sano, y además del debate sano, conocemos un poco estos factores, ¿cuál sería la pregunta que nos deberíamos hacer o sobre qué deberíamos claramente reflexionar? Pues, básicamente, la pregunta podría ser ¿cómo mejoramos como humanos a través de la tecnología sin perder nuestra esencia? Esa sería la pregunta a realizarse. Y el caso es que la respuesta en realidad no parece tan complicada, porque se encuentra en la misma historia. Porque en esencia el ser humano va evolucionando, pero prácticamente nada cambia. El ser humano evoluciona en base a patrones. Cambian las cosas, pero cambian los actores, cambia el momento, cambia el timing, pero en esencia todo se repite. Y al igual que en el barco de Teseo se iban incorporando piezas, cambios, nosotros a nivel de evolución humana hemos ido incorporando cambios, nuevas piezas, nuevas herramientas que nos han ido mejorando como humanos y como sociedad. Herramientas como el fuego, el lenguaje, la escritura, la imprenta, y hoy es el momento de la computación espacial y la inteligencia artificial. Y ya
los pensadores de la época ateniense determinaron que el barco de Teseo, cuando se habían reemplazado todas las piezas, sí que mantenía su esencia. ¿Pero sabéis por qué? Porque las piezas que reemplazaban respetaban el propósito original, estaban al servicio del propósito. Con lo cual, la tecnología tiene que estar a nuestro servicio, al propósito de nuestra esencia y no al contrario. La esencia del barco es poder navegar y la esencia del ser humano debería ser una búsqueda constante de un mundo mucho más humano. Con lo cual, si queremos transicionar o navegar de forma segura en esta transición hacia el humano aumentado, solamente debemos tener en cuenta una cosa: ser siempre los capitanes de nuestro propio barco. Muchas gracias.